Hola, ¿qué tal? Les estamos dando la bienvenida a la segunda emisión de este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur que hemos denominado Estrategia TV, un espacio en el que queremos dar a conocer la oferta de programas, servicios y eventos institucionales de la Cámara de Comercio Aburrasur con el propósito de que los empresarios y comerciantes y obviamente las personas del común conozcan cuál es la dinámica de una entidad como la Cámara de Comercio en su jurisdicción que integra los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y en este espacio de hoy queremos hablarles de otro programa que tiene carácter de excelencia y es el Centro de Excelencia Operacional, que no es otra cosa diferente a hablar de productividad, cómo las empresas, cómo los negocios pueden ser cada día más productivos, optimizando sus procesos, sus recursos y obviamente los tiempos. Y para ello tenemos hoy dos invitados. Tenemos la presencia de René Alejandro Acosta Echeverry, él es el CEO de Croma Consulting, que es una de las empresas que acompaña este proceso en la Cámara de Comercio Aburrasur. Y la pregunta infaltable, René, ¿qué es Croma Consulting? Es una empresa consultora de ingeniería y de optimización de procesos, muy enfocada en los pymes y con un fuerte énfasis en lo que es mejora continua y para unos temas más técnicos, Lean Manufacturing. Bueno, ahí vamos avanzando en la conversación y nos vamos adaptando a los A términos para los que nos términos y cuente un conceptos. poquito cuál es ese alcance de Croma Consulting. Pero es que hablar de Croma Consulting es hablar del Centro de Excelencia Operacional de la Cámara. Y para ello nos acompaña José Fernando Velázquez Salazar, que es nuestro jefe de servicios empresariales. José, como en la primera oportunidad, otra vez aquí presentes para contar otro de los programas estrella de la Cámara que definitivamente le ha ayudado muchísimo a los empresarios a, digamos que a trascender y a mantener vigentes sus empresas. Así es, Carlos. Digamos que con nuestro programa de excelencia operacional, nuestro centro de excelencia operacional, ese foco principal que queremos atender es que las empresas sean eficientes, que con los recursos que tienen, el espacio, el personal, la maquinaria, podamos tener mejor productividad, mayor atención y eso, por eso nos acompañan expertos de talla mundial como René en estos programas. Muy bien. Hablar de productividad, René, es hablar de optimización. Ese podría ser un sinónimo. Es optimización total. Es optimización total. Bueno, y cuando uno optimiza, ¿qué tiene que tener en cuenta? Carlos, eh, todo lo que uno tiene en la empresa, en su espacio, en su negocio, tiene una función. Y como nosotros, todo eso que tiene una función, buscamos la forma de que siempre esté aportando al negocio en términos de eficiencia. Debe tener unos elementos muy simples. Un elemento bien importante es, primero, siempre las ganas de mejorar. Segundo, darse cuenta de que en su proceso pueden ocurrir elementos que no lo están llevando a ser más productivo o no lo están llevando a ser muy eficiente o a lograr lo que se persigue de una manera simple. Y tercero, definitivamente el paso uno, que es el elemento de evangelización, es orden a todo nivel. Buscar el orden y desde ahí poder empezar a trabajar todo lo que es el marco de la eficiencia y de los recursos que uno tiene en el negocio. Cualquier negocio, cualquier empresa. Y no solamente los negocios y las empresas, las personas también pasan por un proceso de optimización, de productividad, o sea, en sí mismo, de orden en su vida. Somos personas que somos susceptibles a esos procesos de organización. Ningún proceso, ninguna persona es tan distinto o tan perfecto que no sea susceptible de mejora. Y ahí viene un elemento bien importante como un acote fundamental y es hacernos la pregunta ¿qué es una empresa excelente? Ya que estamos hablando de excelencia operacional. Uno de los grandes principios o premisas de la excelencia es que una empresa excelente es una empresa humilde, tiene la capacidad de reconocer su fallo, así las personas. O sea, la idea es identificarlas, identificar sus Identifique, fallos, identifique fallo. reconocerlos y saber cómo manejarlos. Así es. Bueno, ahí vamos aprendiendo de términos. Pero yo sí quiero preguntarle a José Fernando cómo se le ocurre a la Cámara de Comercio un día empezar a hablar de productividad, a partir de que la Cámara dijo, necesitamos acompañar a las empresas en estos procesos. Claro, Carlos, mira, pues como todo en Cámara de Comercio inicia desde un tema de investigación,
Y tengo en mi recuerdo que lo que más nos ha impactado para poder desarrollar este tipo de proyectos es el índice global de competitividad, donde a la final los países se miden en qué tan eficientes son para producir diferentes tipos de bienes. Y en ese índice global, pues nosotros como Colombia, porque no hay una medición tan regional donde uno pueda alcanzar a decir el Aburrasur Antioquia, sino Colombia, estamos 3.5 veces menor de lo que los estándares más altos de productividad a nivel mundial están alcanzando en estos momentos. Esa visión de entender que nuestra competitividad es muy limitada frente a las internacionales nos lleva a buscar esa mejora constante con nuestras empresas y a mostrarle mejores prácticas desde lo que es la fabricación, desde las personas, desde los sistemas, para poder que alcancen un nivel que les permita mejorar y ser más competitivos a nivel local, pero también buscar esa internacionalización. Muy bien. Eh, eh, René, empecemos a hablar un poquito de ese acompañamiento a las empresas. ¿En qué consiste que una empresa como Croma Consulting sea la llamada por la Cámara de Comercio de Aburrasur para acompañar a las empresas, identificar en ellas las dificultades que tienen y obviamente optimizarlas de cara a que sean más productivas? Carlos, hay un elemento bien interesante acá y es, vamos a lo que decías ahora, al elemento sencillo de que es la excelencia. La excelencia hace referencia a la confiabilidad y la confiabilidad no falla. El primero es que Croma Consulting, de la mano de la Cámara de Comercio de Burrasur, que es un elemento muy importante, ha podido definir un modelo propio en excelencia operacional de acuerdo a lo que decía José ahora. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Croma? Porque Croma tiene 11 ingenieros expertos en modelos de excelencia que han adaptado un modelo de la mano de la cámara para esa pyme, lo que le ha permitido hoy, y lo decimos de esa manera, que de forma simple, participativa y de bajo costo puedan identificar sus fallos y convertir esos fallos en monetización o pérdida y las pérdidas en oportunidades. Entonces, ese ejercicio, ¿a dónde nos está llevando? Aquí que tenemos casi que un estándar, llevamos 9 años mapeando las pymes, llevamos más de 9 años mapeando la región sur, lo que nos ha permitido dar una data que nos permite enfocar las acciones para que el pyme hoy sea más rentable, más competitivo, más productivo. Más de 480 pymes, ¿ya?, que han generado hoy un gran impacto financiero, ocupacional y productivo, por así llamarse, en cada una de las intervenciones que hemos tenido. Bueno, yo quiero preguntarte un poquito sobre la metodología que se aplica por parte de Croma Consulting en el tema de productividad, pero antes quiero preguntarle a José, José, René habla de pymes, pero indudablemente si estamos hablando de productividad, pues digamos que aplicaría a cualquier nivel de empresa, a cualquier sector. Hoy la Cámara le apuesta a otros sectores, además del pyme, en el tema de productividad. Sí, en estos momentos la Cámara viene enfatizando la estrategia tanto en las pymes como en las microempresas, entendiendo la diferencia de que tienen necesidades completamente diferentes dentro del esquema de la productividad. Las pymes las intervenimos con un esquema de muchas más horas de atención, donde ellos está un ingeniero, como lo mencionaba René, aproximadamente entre 30 a 32 horas acompañándoles en un proceso de mejora continuo, y a las microempresas que tienen necesidades más puntuales, que no tienen el espacio ni el equipo para dedicarle tanto tiempo a un consultor, vamos y los identificamos problemas muy puntuales donde los podemos resolver entre 3 y 9 horas para que esto se amolde a esas necesidades tan puntuales de esa microempresa. De ahí en adelante encontramos muchas variedades de dónde implementar la productividad. Esa productividad puede ser en un proceso, puede ser en el espacio. Yo creo que en muchas conversaciones con el equipo de René hemos hablado de que la sola cantidad de basura acumulada dentro de una fábrica hace que un proceso sea ineficiente, o la cantidad de pasos que tienen que dar para poder hacer un proceso les hace ser ineficiente moviéndose en un esquema muy rígido. Es esa apertura mental que empieza a generarse con los acompañamientos, pero para complementar tu pregunta, Carlos, es que también generamos espacios de formación.
y esos espacios de formación vienen a complementar toda esta consultoría en sitio para poder que ellos generen constantemente esas buenas prácticas dentro de sus empresas. José, yo quiero que le demos claridad a los televidentes en el tema o la diferenciación entre micros y pymes, porque para muchos está dado por el número de empleados que tienen las empresas. Para la Cámara, realmente una micro y una pyme se diferencia particularmente en qué. Claro, la diferenciamos a partir de los activos que tienen reportados dentro de su renovación de matrícula mercantil. A partir de esa segmentación que se hace internamente, consiguiendo algunos decretos del nivel nacional, año a año se actualiza y según los activos empezamos a clasificar por tamaños empresariales de la microempresa, la pequeña, la mediana. ¿Y por qué lo hacemos a ese nivel? Para ahí poder determinar las necesidades de los diferentes tamaños y no darle soluciones que de pronto, queriendo hacer más, estamos estorbando los procesos de las empresas. Una microempresa normalmente es una sola persona la que está ahí, máximo dos. Esas microempresas requieren de cosas muy puntuales, pero que les ayuden a desarrollar mucho. Versus una pyme que ya tiene más capacidad por empleados, por activos, por sus capacidades internas, que requiere de intervenciones a mucha mayor profundidad. Y esa profundidad se la dan las horas que tienen los consultores del Centro de Excelencia Operacional aplicados dentro de la fábrica, porque no podemos ser consultores de diapositivas y eso siempre lo trabajamos con el equipo que es con botas en la fábrica, sentados con cada uno de ellos. Tocas un tema importante y yo quiero aquí retar a René en el sentido de que me diga, sin decir nombres de empresas, cuáles han sido como esos procesos de mejora puntuales que de pronto recordés, porque yo recuerdo en una conversación que tuvimos en alguna ocasión y eso me quedó aquí grabado, que con una empresa, por ejemplo, la solución de una dificultad que tenía la solución estuvo tan simple como organizar la herramienta y marcarla de tal manera que los obreros o los empleados supieran dónde estaba cada herramienta y eso optimizó el tiempo. Pero casos como esos, que nos puedas dar un caso en una micro y en una pyme, sin contar específicamente empresas, porque más adelante vamos a ver empresas, pero sin contar qué casos recordás, así rápidos, ágiles, que fue una solución que, digamos, obviamente necesitó del diagnóstico, de la revisión y todo, pero que la solución fue más fácil de lo que se pensaba. Sí, Carlos, gracias a Dios, se encuentra uno con algunos elementos en que la solución está más a la mano, ¿cierto? Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, en parte de lo que decía José, y es, en el Centro de Excelencia Operacional todos caben. Caben los micros, caben los pymes y caben los grandes. En todo el acompañamiento de las más de 480 empresas que hemos acompañado, el 34% han sido micros, el 64% han sido pymes y el 2% han sido grandes. Ahí lo estamos viendo en esa imagen que tenemos en la pantalla. Entonces, ahí todos caben. Listo. Y para responder tu pregunta, tenemos el caso de una empresa de 5 trabajadores, distribuidores para los deportistas hoy que están de moda, los running. Pues los running, los que hacen mucho deporte, una empresa que les distribuye todas sus sales minerales, todos sus sueros, todos sus complementos nutricionales, que son 5 personas. Estas 5 personas empezamos a hacer el ejercicio y en el diagnóstico nos dimos cuenta que era necesario ordenarnos con unas entradas y unas salidas de los insumos en un inventario básico. Eso les permitió a ellos al final del ejercicio mejorar su costo en un 26%, por ejemplo. Entonces esos ejercicios, cuando la gente está comprometida, y lo que te acabo de decir no son elementos de ingeniería de la NASA, son elementos simplemente en el diagnóstico, revisar, parar un poco y hacer el análisis. Cuando dice entradas y salidas es ¿qué tengo y qué vendo? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo organizo? Para que cuando lo que yo vaya a sacar o lo que vaya a comprar sea lo que verdaderamente vendo. Okay. No estar comprando por comprar. Okay. ¿Cierto? Ese ejercicio tan sencillo nos permitió en ellos definir muy bien los esquemas del costo de esa empresa y los esquemas de distribución. Un elemento maravilloso, un elemento que lo llena a uno de muchísimo orgullo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de productividad del Centro de Excelencia Operacional y obviamente de la Cámara de Comercio Aburrasur.
Actimás es una empresa de nutrición deportiva encargada de satisfacer las necesidades nutricionales de los deportistas aficionados, apasionados por el deporte a nivel recreativo y profesional, y estamos encargados y comprometidos a llevarles la mejor energía a los deportistas a nivel nacional e internacional. Hola, mi nombre es Lina López, soy la gerente administrativa de la empresa Activa Sport y la marca Actimás. Nosotros como empresa venimos comprometidos pues desde el día número 1 con cumplir todas las normas y estar apalancados y apoyándonos en el sector pues como con diferentes organizaciones. Una de ellas es la Cámara de Comercio. Iniciamos en la Cámara de Comercio de Medellín, donde estuvimos allí casi 20 años y nos trasladamos a la Cámara de Comercio de Aburrasur, donde gratamente nos sorprendimos y hemos estado súper acogidos. Tenemos una gran posibilidad de diferentes programas y uno de ellos es el Centro de Excelencia Operacional. Mi empresa se ha apoyado muchísimo en los procesos contables, financiero, organizacional, y le hemos dado luz a unas cosas que ni siquiera le había puesto atención, y con ellos hemos organizado e implementado diferentes estrategias que seguramente me van a cambiar muchísimo la dinámica del negocio a nivel administrativo y operacional. Durante el acompañamiento hemos intervenido en varias áreas de la empresa. Uno ha sido en la parte del costo, donde hemos identificado varias cosas que teníamos que atender y que no estábamos poniendo atención. Lo más importante es darle luz a esos costos o a esos gastos que uno cree que no van sumando y a la larga del periodo sí son significativos. Bueno, ahí teníamos la experiencia de Actimás, que justo era la experiencia que nos compartías ahorita de la empresa, que a propósito en una conversación con ellos nos decían es que nosotros teníamos un producto que creíamos que era el producto estrella, que era el que más vendíamos, pero con el acompañamiento de la cámara nos dimos cuenta que ese producto no era tan estrella. ¿Por qué, René? Sí, Carlos. Retomando en el tema de las premisas, entonces, una de las premisas de excelencia es: una empresa excelente es una empresa humilde, tiene la capacidad de reconocer su fallo y tratarlo, ¿ya? Donde se pone la atención, se generan los resultados. Y la segunda es, otra premisa de la excelencia es: los datos apabullan las opiniones. Cuando uno ve en este tipo de empresas, uno ve mucho movimiento de algo, de un producto, de una materia prima, ve un movimiento de algo que la organización considera es un producto muy importante. Esos productos o esos movimientos hay que se contrastan con los datos. Y los datos, cuando uno los maneja, empieza a manejar ciertas tendencias y a decir ciertas verdades que el movimiento oculta. En este caso, cuando hicimos el ejercicio del movimiento, nos dimos cuenta que los costos no correspondían a lo que la organización creía que era. Eso lo que se hace es una conversa de valor con el equipo de trabajo diciendo: ese movimiento contrastado con estos datos, con estos números, está diciendo lo contrario. Primero, eso genera un choque emocional muy fuerte. Y segundo, se genera también una conversa de valor para el cambio. Porque si la organización consideraba que ese era su producto estrella, es porque tiene unos métodos y una infraestructura ya adaptada para ello. El cambio es: ya hay que modificar esa estructura y esa creencia frente al ejercicio. Ahí es donde empieza también un trabajo que encuentra o muchas barreras o muchas facilidades. En este caso, los gerentes, muy atinados, muy conscientes de ello, tomaron la decisión, emprendieron el cambio y eso fue los resultados que le permitió, en este caso Actimás, que es una micro del sector servicios, alcanzar el resultado y quedar muy felices con los resultados del mismo al final del ejercicio. Bueno, ya me contarás el caso de la pyme, que es un poquito, me imagino, más detallado, porque al ser más grande, obviamente tiene más complejidad. Porque quiero preguntarle a José, ¿cómo participan las empresas en este programa? Es decir, porque es que cuando uno escucha a René, uno dice, hombre,
yo que nunca he pensado en en la productividad de mi negocio, qué debo hacer, quién quita que yo esté haciendo algo mal y que pueda optimizarlo y que eso me genere más utilidades, por ejemplo. ¿Cómo participan normalmente las empresas en ese programa? Claro, mira, hay dos formas como normalmente se nos acercan las empresas a decir yo quiero participar del Centro de Excelencia Operacional. La primera es a través de los canales institucionales, por redes sociales, por nuestra página web, el WhatsApp, la línea telefónica, cualquiera de esas, una de las empresas nos avisa por ahí que está interesado en el programa, que ha visto las publicidades en redes o nos deja los mensajes y a través de eso pues ya uno de nuestros asesores va, lo visita, valida que verdaderamente esté registrado en cámara, que tenga los activos, que es pequeña, que es mediana, que es grande y a partir de eso inicia consultoría con uno de los consultores del Centro de Excelencia. Y la segunda es también a través de los eventos masivos que hacemos en el foco específico de productividad, se ven temáticas referentes a lo que se puede ver dentro de las consultorías y en ese mismo espacio le decimos a las empresas que no solamente son las temáticas que está viendo dentro de la capacitación, sino que puede tener consultores para desarrollarlas específicamente dentro de su misma empresa. Esas dos son las formas como normalmente se aproxima la cámara con este programa hacia los empresarios. Bueno, yo recuerdo muy bien por allá un caso que en alguna vez compartimos o que usted nos compartía, René, y era una empresa que optimizó sus procesos, el tiempo y obviamente tuvo acciones de mejora alrededor de simplemente la organización de herramientas, ¿cierto? Con la marcación de su ubicación, de quién la tiene, bueno, en fin, cosas tan simples como estas se pueden ver en una pyme, en el caso puntual que nos quieras compartir del trabajo que hemos hecho con las pymes. Sí, Carlos, claro que sí. Esto del Centro de Excelencia Operacional, también para hacer un acote, la verdad es muy ingeniería de lo simple, o lo simple de la ingeniería en este caso del proceso. Y empieza uno a buscar, y voy a tomar el caso de una empresa, una pyme, en la cual más máquinas, más procesos, más gente, más materias primas, más movimientos, más cosas, haciendo el ejercicio con una herramienta muy homologada que tenemos en el Centro de Excelencia Operacional y es el análisis de valor de la operación. Hicimos el diagnóstico, hablamos con ellos y empezamos a hacer el análisis de valor. Encontramos allí que cambiando dos moldes para un tema muy importante en su proceso, una empresa de fertilizantes, una mejora que no valía más de 30.000 pesos, llevó a que se optimizara más del 12% del tiempo de las personas y llevó también a que la productividad, en este caso el tema de máquinas, se mejorara el esquema de producción en más de un 22%. Todo arranca desde lo simple, desde mirar los movimientos y los tiempos. Mira este caso acá. Todo operario, todo proceso que pierda 5 minutos diarios está perdiendo casi que al año más de una semana de trabajo por cada trabajador. Entonces, si nosotros somos conscientes de ese minutico, de esos 5 minutos, no es que estemos pensando en la esclavización del trabajo, sino en la optimización del tiempo. Y entre más se optimice, se van a tener mejores condiciones de trabajo, menos fatiga de las personas y son procesos que van a fluir mucho más. Entonces, empezar a tocar el tema del tiempo, donde perdemos tiempo y lo podemos encadenar, es una acción tan simple como buena al alcance de todos. José, normalmente la cámara, me imagino, hace evaluaciones de los procesos, de los programas, del impacto y el resultado que genera la intervención con cada uno de los programas. Pero definitivamente hay programas que le quedan más a la medida de algunas empresas o que demandan más a algunas empresas. En el caso del Centro de Excelencia Operacional o del tema de productividad, ¿cuáles son las empresas que más apetecen este tipo de oferta? Sí, normalmente y por un tema de concepción de la empresa, el tema de productividad está más asociado al tema manufactura, donde hay una fábrica, donde está el textil, donde está el metal mecánico, el plastiquero, donde hay un proceso detallado de fabricación. Normalmente ese tipo de compañías tienen en su cabeza el optimizar constantemente los procesos para poder generar mayor utilidad, mejores ganancias y esas empresas son las que normalmente se nos acercan y eso puede ser entre un 60, un 65% de los que se han acercado a recibirlo a consultoría del Centro de Excelencia Operacional.
pero digamos que con la expansión que se ha venido teniendo, los trabajos, la comunicación y la calidad de los ingenieros con los que trabajamos, hemos venido trabajando con sectores no tan comunes o tan apropiados de la palabra productividad como los servicios, como las empresas de TI. Y poco a poco van viendo que los procesos no solamente están dentro de las fábricas, sino que también compete al diario de lo que comentaba, por ejemplo, ahorita René, 5 minutos que tú le agregues a una persona de que tenga que pasar por firmas en 6 puntos diferentes para que un documento o una propuesta salga, eso hace que tu productividad baje incrementalmente y exponencial en todo lo que haces. Y eso le pasa a empresas de diseño. Una empresa de diseño, un caso que nos comentaba hace algún tiempo René, es una empresa de diseño que requería pedirle autorización a 5 personas diferentes para poder enviar una propuesta y el cliente esperándolo. Eso es productividad y eso le hacía perder clientes y es una empresa de servicios. Las personas somos personas que normalmente tratamos de burocratizar las cosas para asegurarnos, pero eso hace que las organizaciones se vuelvan lentas y poco eficientes. Ahí es donde el Centro de Excelencia Operacional también dice y levanta la mano: venga que yo por acá también le puedo volver eficiente, y con la herramienta que mencionaba René ahorita, ¿dónde está la generación de valor verdaderamente de la compañía? O sea, ¿qué procesos estás haciendo que no le están generando valor, no le está generando facturación y te está volviendo ineficiente todo ese proceso que estás llevando y a la final va en contra de tus utilidades? Claro. Eh, las empresas de servicios entonces aplican también el tema de productividad. José ponía un caso muy particular, pero es real y yo creo que, pues y espero que los que estén viendo ese programa se sientan identificados y digan, hombre, eso pasa en mi empresa o eso pasa conmigo. Carlos, por el Centro de Excelencia han pasado peluquerías, spa, restaurantes, empresas de software, empresas de salud, servicios de metrología, agencias de publicidad, agencias de diseño. La excelencia operacional, bien lo decía José, no nació para actividades económicas, nació para donde hay un proceso. Y donde hay un proceso hay una susceptibilidad de mejora. Ahí es donde entra excelencia operacional en cobertura de todos, que ha sido una gran preocupación de la Cámara de Comercio Rasur en nuestras conversas internas, que los programas tengan la pertinencia, la cobertura y la calidad. Entonces eso nos permite a nosotros pensar y también retar a nuestro equipo a que toda empresa que llegue aquí tendrá que salir con una mejora. Y estamos diciendo empresa, no estamos diciendo actividad económica. Entonces esos ejercicios de muchas revisiones, esos ejercicios de mucha burocratización, esos ejercicios de dependencia de procesos de alguien, lo que hacen definitivamente retrasar todo lo que la organización tiene, porque siempre hay un cliente esperando. Claro que sí. Eh, René, pero yo creo que en este caso a los dos les quiero preguntar, las empresas normalmente necesitan de mucho recurso en tiempo, es decir, de mucha disponibilidad de tiempo para poder hacer estas intervenciones, o cómo lo tiene estructurado la Cámara de tal manera que pueda identificar lo que necesita y poderle ayudar puntualmente a la empresa. Porque hay veces uno podría pensar, y la pregunta es para los dos, uno podría pensar, no, eso requiere 2, 3 semanas y tenés que parar el día a día para poder meterte en este tema de análisis de los tiempos y de todo lo que implica el tema de productividad, José. Yo creo que es más un tema de voluntad de la compañía, porque hay empresas que nos dicen, yo quiero que la intervención se me distribuya semanalmente, y hay otros que nos dicen, yo necesito esto en cuidados intensivos y me le voy a dedicar todos los días de la semana a resolver esto, porque si se para esta máquina, mi proceso se muere completamente. Entonces, es muy dependiendo de la disponibilidad o de la voluntad que tenga la compañía, pero nosotros como cámara y como equipo del Centro de Excelencia Operacional siempre tenemos en la cabeza el beneficio del empresario y nos amoldamos a lo que ellos necesiten. Si necesitan que estemos ahí los 5 días de la semana para resolver un tema puntual, ahí estamos. Si lo necesitan tasar porque no tienen la disponibilidad de tiempo para hacerlo muy intensivo, buscamos la forma de que se haga semanal o cada 15 días con la voluntad que ellos necesiten. Pero lo que ha entendido la Cámara y
y lo lleva a través de su centro de excelencia operacional es que todas las empresas son diferentes como las personas y todas tienen necesidades muy puntuales y no le hacemos programas que sean camisas de fuerza para ellos. Necesitamos es que haya un impacto y que ese impacto sea bien recibido por la compañía y por eso nuestra flexibilidad para poder que esa oferta no sea algo que se vuelva una camisa de fuerza y por el contrario algún proceso traumático, sino que sea a disposición del empresario. René, yo pienso que tu respuesta puede estar enfocada en términos de metodología, o no, que nos cuentes cómo es ese proceso, si realmente es muy desgastante para la organización. No es desgastante. Y nuestros procesos en nuestras conversas, yo hablo mucho del tema de la conversa porque nos sentamos mucho con la cámara, nos sentamos mucho con los ingenieros. Ágil, flexible, contundente, hablamos nosotros. Si el empresario le dedica 4 horitas a la mejora continua, a la excelencia operacional, al método, a los procesos que tenemos, entre cada 15 y cada 20 días, logra una transformación en 8 meses superior al 22% de su capacidad. Esa es data cámara, esa es data nuestra. Nosotros hemos hecho más de 136 análisis de valor en las empresas y nos hemos dado cuenta que la productividad o la eficiencia operacional se puede alcanzar en más de un 82% con los recursos que ya tenemos. Entonces, hacer consciente el tema y la metodología nuestra, que también nos lo ha enseñado, los datos que tenemos, es que si le dedican esas 4 horitas, o sea, si le dedicas 8 horitas al mes, con el método, eso sí, tercer principio de la excelencia, fidelidad metodológica, siga el método. Si sigue el método con esas 4 horitas y el equipo de trabajo, se dan los resultados es lo que tenemos, y tenemos datos. Esos datos los vamos corroborando año a año para reformular en el próximo el programa, el vacío, la necesidad. Eso es lo que nos ha demostrado. Entonces, Carlos, 8 horas, sabiendo que tenemos limitación de recursos, no es un tema que desgasta. Es más, corroboro lo que dice José. Hay empresas que llegan y nos dicen, a 8 días, más rápido. Se encarga con el tema. Más rápido. Y no es por demás, y lo decimos con todo cariño también. A José le suena el teléfono diciendo, quiero más, dame más. Pero hay un principio de universalidad, es el que todos aprovechen, ¿cierto? Ese ejercicio entonces se vuelve como, algunos se llenan de ansiedad, pero es que van viendo el resultado, porque esto está basado en lo simple, esto es de mucho mango bajito, de mucha victoria temprana. Y cuando empiezan a ver la victoria temprana, la verdad eso es un elemento que transforma. Solo un dato, Carlos. Por cada peso invertido por la cámara en el centro de excelencia, los empresarios descubren entre 12 y 17 pesos de potenciales de optimización y retorno. ¿Qué quiere decir? Que si ellos lo compraran, ¿ya? Entre 12 y 17 pesos, el centro de excelencia les dice dónde pueden recuperar y mejorar. ¿Ves? Esto es un impacto grandísimo que está haciendo la Cámara de Comercio con todos estos empresarios que lo han podido hacer, que están los testimonios y que es un respaldo total de la entidad hacia lo que significa que un territorio se transforme en términos de excelencia. Testimonios como este que les invito a que veamos. La compañía Agrosilicium Mejisulfatos. Esta es una compañía que viene desarrollando la actividad de fabricación de fertilizantes desde hace 43 años. Mi nombre es John Jairo Vargas, soy el gerente de la compañía Agrosilicium Mejisulfatos. Los productos que nosotros ofrecemos al mercado tienen como esencia el silicato de magnesio, que nosotros lo llamamos Silimagnum. Es un producto que es compuesto de silicio y magnesio, y específicamente el silicio tiene unas condiciones especiales que permiten que las plantas tengan una mejor nutrición y una mejor asimilación de los nutrientes adicionales. Adicionalmente, el producto tiene una ventaja muy grande y es que captura CO2. Este producto tiene un sello internacional que se llama el sello EcoCert, que garantiza que el producto es un producto que va para la agricultura orgánica. Para nosotros el programa SEO de la Cámara de Comercio Aburrasur
ha sido muy importante. Soy Luis Camilo Robledo, director financiero de Agrosilicio. La combinación de la seguridad y salud en el trabajo con la calidad hace que en la operación se reduzcan los costos o se aumenten los costos. Entonces, para nosotros este programa ha sido muy bueno para reforzar el tema de seguridad, salud en el trabajo y el tema de calidad para que la operación sea lo más eficiente posible. El beneficio final de todo este proceso se va a ver reflejado en disminución de costos por menos devolución de producto, menos retrasos en las entregas, menos paros de producción, el cual nos trae sobrecostos de mano de obra y también menos desperdicio en materia prima. En busca de nuestra mejora organizacional, participamos de las actividades establecidas por la Cámara de Comercio de Aburrasur, en donde el proyecto del Centro de Excelencia Operacional buscó un enfoque muy relacionado a las necesidades que teníamos puntualmente nosotros. Soy Willy Jiménez Ramírez, coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Agrosilicio. Logramos agrupar la parte financiera, productiva y de seguridad industrial, primero que todo para impactar y disminuir en un accidente de trabajo, en efectuar también un proceso productivo de mejor calidad y evaluar toda la parte financiera. Así logramos establecer una mayor eficiencia, una mayor seguridad y establecer obviamente unos canales de mayor control en nuestra organización. Bueno, definitivamente experiencia siempre habrá donde esté la cámara y donde se hagan intervenciones alrededor de sus programas y servicios. José, ¿cuál es el alcance del programa de productividad? Es decir, ¿hasta dónde pueden llegar las empresas? Porque uno diría 32 horas sí es suficiente para uno alcanzar la excelencia operacional. Claro, digamos que la apuesta de la cámara con esas 32 horas es dejar los cimientos sobre cada una de esas empresas para que eso se vuelva una cultura y una práctica permanente dentro de cada una de sus organizaciones. No alcanzaría el músculo financiero porque, como dice la productividad con una de sus teorías, como el Kaizen, la mejora debe ser continua y la mejora continua va desde el propósito interno de la compañía y desde cada una de las estrategias, cada una de las reuniones, cada una de las revisiones, como lo decía René ahorita, hay que ser muy humilde y hacer muchas críticas internas, pero eso queda al interior de la compañía. ¿Cuál es nuestra apuesta? Dejar esos cimientos, dejarles metodologías, dejarles herramientas, darles capacitación constante y acompañarlos en esos momentos donde puede ser un poco más crítico arrancar porque muchos tienen cero conocimiento en ese tema de productividad. Cuando nosotros dejamos esas bases bien cimentadas, se los entregamos a ellos para que continúen ese proceso de mejora continua. Muy bien. Este es el programa de excelencia operacional que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur y que hemos denominado Centro de Excelencia Operacional porque acompañamos a diferentes instituciones empresariales alrededor de esta necesidad puntual de mejorar la productividad, los tiempos, optimizar, en fin, todo lo que se puede optimizar. Vámonos con un corte y ya regresamos con la última parte de este programa de la Cámara de Comercio Aburrasur. Estrategia TV es este espacio que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur, donde puedes conocer a profundidad cada uno de los programas y servicios que lidera la Cámara de Comercio y que están a disposición de empresarios y comerciantes de la jurisdicción de la Aburrasur, Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella o Sabaneta, o incluso de emprendedores, personas que apenas tienen su idea de negocio, que se pueden acercar a la Cámara y aprovechar precisamente programas como este, que en este caso no es para emprendedores, pero sí para empresas ya constituidas. Estábamos hablando de productividad, pero como todo en la vida debe tener un modelo de intervención. ¿Cuál es ese modelo de excelencia operacional que hoy se le aplica a las empresas que hacen parte del Centro de Excelencia Operacional de la Cámara? Sí, Carlos, ese viene siendo pues un gran logro nuestro. Nosotros tenemos un método en el cual evaluamos 6 cosas, en el cual evaluamos un componente de confiabilidad humana, es como la organización está preparada para minimizar el error humano en toda operación. Luego miramos el pilar 2, que viene siendo el tema de los estándares, y es como la organización premia más los estándares que los caprichos, una forma de hacer.
Luego hablamos del pilar 3 y es las condiciones de trabajo, cómo trabaja la gente, en qué condiciones está y cómo adaptamos ese lugar para minimizar el fallo como tal. El pilar 4 tiene que ver con la medición y la estadística que ha dispuesto la organización para medir, para identificar, para ir más allá de lo que hay. El paso quinto es una caja de herramientas, como ya identificamos cómo se comporta la organización, es qué herramientas disponemos para que esos fallos ya no lo sean y para que esas causas se mejoren y la organización lo logre. Y el sexto punto o el sexto pilar tiene que ver con digámoslo así, el compromiso gerencial o el patrocinio que ha hecho la organización para que en términos de excelencia operacional continúe con la política o la cultura de excelencia. Evaluados esos 6 componentes, se definen, hay algo que se llama los niveles de madurez, se hablará más adelante de ello, y de esa manera encaminar las acciones. Ese diagnóstico, ese análisis, se reparte en esas 32 horas con un 90% de las acciones en lugar de trabajo, no un 90% de las acciones diagnosticando y siendo un consultor de diapositivas. Reitero, ese 90% de ese análisis lo llevamos al campo, al lugar de trabajo, en esos términos de tiempo. José, René tocaba el tema del nivel de madurez de las empresas a partir de la implementación de este modelo. Cuéntanos un poquito cómo es ese tema del nivel de las empresas y aquí lo estamos viendo en esta diapositiva. Claro, mira, normalmente el 98% de las empresas que entran al centro de excelencia operacional, luego de diagnosticarlas en su primer momento de intervención, nos encontramos que están en un punto donde todavía están en un nivel básico. No son principiantes, ya llevan una trayectoria, pero ya tienen un nivel de productividad muy básico. Luego de toda la intervención de las 32 horas que están aplicadas dentro de la compañía, ellos pasan al siguiente nivel, que es un intermedio, una transición. Por eso, ahora cuando hablábamos de que la cámara da ese fundamento y unas herramientas para que ellos puedan transitar, ese pilar 6 de esa transición a la excelencia que hablaba ahorita René, es como nosotros dejamos ese camino trazado para que ellos empiecen a buscar los últimos niveles que son el avanzado y ya el clase mundial. Esa clase mundial es el objetivo que iniciamos hablando en la conversación, ese índice global de competitividad que es cómo llegamos a cerrar la brecha con los países más desarrollados dentro de esa productividad. Ahí les dejamos trazados ese camino. René, ¿en qué nivel están la mayoría de las empresas que hoy han hecho parte o hacen parte del Centro de Excelencia Operacional? ¿Estamos en el 3, en el 4? Sí, Carlos. Le voy a hablar de unas empresas que, como decimos con José, son empresas muy diferenciadas. Hoy tenemos empresas PYME que por fortuna se diferencian inclusive a nivel Latinoamérica y en el mundo por sus indicadores y su producto. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas en donde 4 de sus componentes están en avanzado y uno de sus componentes está en clase mundial. Son empresas que han adoptado la metodología, son empresas que ya los llevan trabajando 5 años, pero vaya y mire los resultados. Precisamente hoy se hizo un entrenamiento de la excelencia operacional en los estados financieros y esas empresas acudieron allá y dieron fe y testimonio de que es así. Tenemos empresas hoy que cuando llegan a un nivel de transición, en el caso del tamaño de las empresas que nosotros trabajamos, la verdad llegan maduritos, llegan fortalecidos. Entonces, tener empresas con 2 o 3 componentes transición y uno avanzado es estar alcanzando niveles de productividad o de eficiencia operacional muy altos para su tamaño y para su segmento como tal. Entonces, ahí lo que tenemos es que estas empresas están en niveles de transición y avanzado, nivel 3-4, entran en nivel 2 y ya se encuentran en nivel 3 muy fortalecidos y algunos haciendo mucha transición a nivel 4. Y eso va fresquito, Carlos. ¿Y tenemos empresas de clase mundial? Sí, claro, en el territorio tenemos empresas de clase mundial y empresas que se diferencian en el mundo por su producto, por su calidad. Y usted entra a esos procesos y la excelencia se nota. Usted lo ve desde la entrada. Procesos ordenados, limpios, altamente eficientes y que esas empresas en algún momento
se lo hemos manifestado a José en las conversas, venga, vamos, que en el territorio hay como decir que hay empresas diferenciadas, clase mundial, disciplinadas, definidas y con fidelidad metodológica. Sí las han. René, nosotros tenemos hoy un centro de excelencia operacional que trabaja con un modelo propio, un modelo estructurado por Croma Consulting, que se ha aplicado con resultados tangibles. ¿Cuál es el resultado más impactante que tú sientas que se ha obtenido en este tiempo que ha implementado la Cámara de este programa en el Aburrá? No ve, hay una empresa que alcanzó avanzado y que hoy, como parte también de lo que viene haciendo Centro de Excelencia a través de desarrollo empresarial, está desarrollando partes para el sector aeronáutico. Y dado esos estándares, montó planta en los Estados Unidos, acaba de dar el testimonio en Cámara de Comercio, que sus inicios de excelencia y de trabajo con la industria aeronáutica se dio aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá. Excelente, excelente. Eso no es poco, Carlos. Es un elemento de clase mundial. Centro de excelencia operacional con un modelo propio, pero la Cámara además tiene un programa que es Fábrica de Productividad. ¿Qué se diferencia? ¿De qué manera está funcionando este otro programa? ¿Qué es las fábricas de productividad? Claro, Carlos, mira, Fábricas de Productividad es un programa que viene desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde su metodología no busca solamente impactar la productividad, sino que busca tener diferentes intervenciones, sea en lo comercial o sea en lo administrativo, lo financiero, en fin, tiene 8 núcleos diferentes, incluido la productividad, y es una iniciativa del gobierno donde se busca apoyar a las empresas, pero se las mete en una caja donde todos deben de salir por una misma intervención. La diferenciación del Centro de Excelencia Operacional con Fábricas de Productividad es que nosotros en Centro de Excelencia Operacional amoldamos las herramientas a la compañía. En Fábricas de Productividad, al ser a nivel nacional, está muy estandarizado. Se deben entregar ciertos indicadores ya estandarizados y solicitados por el ministerio, y eso a veces hace que no sea tan flexible y tan específico para las compañías. Ahí está el gran diferenciador, es que nosotros cumplimos los objetivos cuando una empresa queda totalmente satisfecha, no en un indicador que se creó para cumplir un proyecto, sino dentro de la calidad y los productos que saca la compañía, y más aún desde que su gerencia esté tranquila con el acompañamiento que le está llevando la CAM. Entonces, si yo soy una empresa de la Burrasur, ¿cómo selecciono? ¿Qué proceso? O sea, me llegan las dos ofertas, Fábricas de Productividad, Centro de Excelencia Operacional. Si usted me pregunta a mí, yo escucho a René y yo digo, no, me voy por la fácil con René, pero también está la del gobierno. ¿Cómo hacen ustedes ese proceso de selección y yo como empresario, cómo puedo hacer? Claro, el proceso de selección con Fábricas de Productividad se da a través de página del ministerio, las empresas deben postularse ahí, y hay un punto específico con eso, y es que en el ministerio pues, se debe colocar una contrapartida en efectivo para los acompañamientos. En el caso de la Cámara, pues nosotros damos el acompañamiento 100% gratuito. Ya eso sí queda a elección de cada uno de los empresarios, si prefiere uno gratuito o uno pagando, para poder tomar su decisión en qué programa está. Sí, y también está la especificidad, Carlos, ahí en ese ejercicio. Como lo ven en la pantalla, por ejemplo, el Centro de Excelencia entonces tiene algo que lo trabajamos como integridad operacional, que es orden y eficiencia a todo nivel, ¿cierto? Entonces, las empresas que quieren ordenarse a todo nivel, ahí está el Centro de Excelencia. Hay otro que también que es una modalidad y es manufactura y servicios de clase mundial, como la que te acabo de decir. Y es como desarrollamos esas capacidades para desarrollo de proveedores e industria del movimiento, que José en desarrollo de proveedores de clase mundial ha generado muchas iniciativas. Y tenemos otro que son la revisión de mejores prácticas de eficiencia operacional. Entonces hay empresas que nos han buscado para que una práctica que tienen, cómo la potencian y cómo la mejoran, centrada en producto. Entonces mira que hay una gran diferencia ahí, entendiendo que Fábricas de Productividad es muy bueno, porque le da un gran abanico a las empresas. Solo que acá hay una, lo dijimos ahora, ágil, flexible, contundente, que es el trabajo que nos hemos tomado, llevamos 9 años en esto, entonces eso nos da el ser pioneros en este tipo de iniciativas.
José, uno escucha todo este cuento del Centro de Excelencia Operacional y uno le queda antojado. Entonces uno dice, una empresa pasa por el proceso, mejora, crea la cultura, que era lo que planteabas ahora, y ¿qué sigue de ahí en adelante? O sea, estas empresas se desconectan, esa misma pregunta te la hice en el programa anterior con el programa del Pacto, que es una empresa-estado, pero es que es inevitable uno pensar que una empresa que está antojada, que siente el apoyo de la Cámara, que siente el respaldo y el acompañamiento, se quiera soltar. Claro. No, y la idea es no soltarlos. Luego de terminar este tipo de intervenciones como Centro de Excelencia Operacional, hay otros 43 programas que tiene la Cámara de Comercio de Aburrasol para continuar apoyando a todos estos empresarios. Y de hecho, René nos sirve un poco como ingeniería inversa para los empresarios y nos devuelve empresas. Mira, esta empresa ya la terminamos de atender en productividad, pero le falta un poquito en financiera porque no tiene claro muchos puntos ahí. O esta empresa ya terminó, tiene excelente calidad, ya puede pasar a un proceso de internacionalización. La idea con este tipo de intervenciones y con los esquemas que tiene la Cámara no son programas que van por separado, sino que están pensados para que cada empresa vaya creciendo en su nivel de madurez. Y ese nivel de madurez va teniendo diferentes programas que lo van acompañando de la mano para poder que siga su crecimiento en ese camino que a veces es tan solo el del emprendedor, el del empresario, pero aquí siempre tenemos manos amigas para poderle ayudar y la Cámara desde su labor vocacional quiere eso, quiere acercarse a los empresarios y si en esos 43 programas no está lo que necesita, siéntese con nosotros a diseñarlo porque esa es la intención, no es meterlos en una camisa de fuerza, es buscar cómo siempre los estamos apoyando. René, para cerrar, recomendaciones productivas. Sencillas. Sencillas. Eso, no, muy simples. Y hace parte de esto. El paso uno de la excelencia operacional en cualquiera de los modelos de excelencia, en cualquiera. El paso uno es orden y limpieza. Un lugar ordenado y limpio empieza ya a denotar excelencia, facilidad, identificación, control. Segundo, un elemento bien interesante con el equipo de trabajo es siéntense a conversar en la revisión de los procesos. Identifique los tiempos improductivos, identifique los tiempos en los cuales usted no agrega valor y trabaje y converse sobre ellos. Tercer elemento, la seguridad de las personas, por favor. Una persona viene en un lugar de trabajo, está siempre disponible para producir. Entonces, la seguridad no es un elemento de cumplir un requisito legal, es un elemento de centrarse en las personas para la productividad. Y cuarto, y lo voy a resaltar, conciencia en el ejercicio de no hago, no entrego y no recibo defectos. No hago, no entrego y no recibo defectos. Si no hago, no entrego y no recibo defectos, ya empezó la productividad y la excelencia en un alto ciclo de control. René, muchas gracias. José, muchas gracias. Hoy hemos hablado de la productividad y del Centro de Excelencia Operacional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Los estamos invitando para que nos volvamos a ver dentro de 8 días con otro tema, un tema asociado a la Cámara de Comercio Aburrasur en este espacio que hemos denominado Estrategia TV. Hasta pronto.